Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que me han hecho. Para mí es un gusto estar aquí y sinceramente agradezco al Congreso haberme permitido compartir este rato con ustedes. Naturalmente, con la Comisión de Bioética y el Programa de Bioética de la UNAM, y a todos ustedes por estar aquí. Como tengo un minuto de más, no privo de decir que es para mí un placer estar otra vez en México, donde ya he tenido otras oportunidades y donde tengo amigos, antiguos alumnos del máster de Bioética y Derecho y, bueno, el calor de un pueblo muy querido. Para esta presentación, aparte de un placer estar, yo siento una responsabilidad. Y, sinceramente, cuando la fui a preparar, lo primero que me preguntaba era qué decir en un foro como este. Qué decir en un foro mundial, que es una oportunidad para decir cosas. Y qué tema elegir, qué enfoque, porque ahí tuvimos la generosidad también de poder elegir sobre qué hablar. Eso no siempre sucede, pero cuando sucede es doblemente interesante y es doblemente un reto. Claro, elegir un tema es difícil y exponerlo en 20 minutos, si uno elige una cuestión muy general, parece que se va a quedar en vaguedades. Entonces yo decidí apostar por una cuestión puntual, por una cuestión muy concreta y por una cuestión no del todo políticamente correcta. Aquellos que me conocen ya saben que me gusta aprovechar los retos. En realidad, creo que es importante señalar que mi concepto de bioética es un concepto que tiene mucho que ver con la reflexión, por supuesto, racional, argumentativa, y que es flexible, que es plural y que tiene una base científica fuerte. Yo creo que esos son requisitos imprescindibles en la reflexión bioética. Pero el plus o la mirada que yo diría caracteriza a mi grupo es el enfocarla y enmarcarla en los derechos humanos reconocidos. Y precisamente analizando no solo las cuestiones meramente éticas, sino también las legales y las sociales y también las políticas. Y en ese sentido es en el que hoy quería decirles que mi trabajo, que se ha centrado mucho en construir redes, en construir y formar miembros para comités de ética, les va a plantear una cuestión que tiene que ver precisamente con cuestionar qué está pasando con los comités de ética. Como saben, los comités de ética son la forma de poner a la bioética en acción, son la forma de llevar a la práctica aquello que la reflexión y los marcos normativos establecen, y las decisiones sociales y los contextos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que precisamente si los comités de bioética son bioética en acción, es verdad que los comités se están moviendo. La pregunta es ¿hacia dónde? Se están transformando de una manera paulatina y no estoy muy segura que sea en el sentido que todos deseamos, o no siempre. Les quería decir que los comités de ética existen, como ustedes saben, en muy distintos ámbitos. Pero en todos ellos creo que deben ser mecanismos de protección de los derechos de las personas que están implicadas en aquellas cuestiones que los comités resuelven, que los comités evalúan, que los comités discuten, que los comités están tratando de analizar para encontrar ese equilibrio entre los riesgos, entre los beneficios, una ponderación de los intereses, de los derechos en juego, que garanticen efectivamente la protección de los derechos y las libertades. Pero también creo que los comités tienen que ser instancias críticas que en una sociedad como la que hoy tenemos son muy necesarias y precisamente por eso, por las funciones que tienen, y también lo dice así la normativa. Realmente la bioética y los comités de ética tienen un vínculo muy profundo, porque creo que la relación entre derechos humanos y bioética, como más se pone de manifiesto, es en el trabajo de los comités. Esa bioética en acción de la que antes hablé es en los comités donde se desarrolla.
como mecanismos de aplicación de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Se me ha presentado como titular de la Cátedra UNESCO de Barcelona de Bioética y efectivamente una de las tareas que nosotros tenemos es la promoción y el cumplimiento y el dar a conocer la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Y en su artículo 19, precisamente, esta declaración se ocupa de los comités cuando habla de la aplicación de la declaración, de los ámbitos de aplicación de la declaración. Son los mecanismos aplicativos de lo que la declaración establece. En el artículo 19 de la Declaración Universal se dice que los comités deben crearse precisamente para promover, para apoyar al nivel que corresponda, comités plurales, pluridisciplinares, independientes, y que eso deben hacerlo los Estados y las distintas instituciones. Y ahí he hecho una breve referencia a cuáles son los principales cometidos de los comités. Efectivamente, evaluar problemas éticos y jurídicos, como suele suceder en los comités de investigación, temas que afectan a seres humanos, prestar asesoramiento sobre los problemas éticos en contextos clínicos, como hacen en general los comités de ética asistencial, evaluar los adelantos de la ciencia, asesorar a las altas instancias legislativas, al Gobierno, a la Administración, como hacen los comités nacionales, y fomentar el debate. A mí eso me sigue pareciendo de las cosas más importantes. Creo que los comités tienen un compromiso con los ciudadanos, deben tenerlo. Y eso es parte de esa tarea educativa, de esa tarea de sensibilización que deben de tener y deben de llevar a cabo los comités, como participación en ese debate social. Es algo, yo creo, verdaderamente importante. Pero yo me pregunto, ¿los comités deberían ser así? La pregunta es, ¿lo son? Y ahora voy a ponerles una serie de ejemplos y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y voy a ponerles de manifiesto una visión crítica de algunas de las cuestiones y como eso es, ya dije, políticamente incorrecto, voy a tomar algunos ejemplos y el primero lo voy a tomar de mi país para que nadie, que no seamos, hablo de lo mío, de lo que conozco, pero pondré muchos otros, porque esto es un ejemplo, pero muchos hay. Realmente creo que lo que pasa es que muchas veces hemos perdido de vista cuáles son los objetivos. Hay mucha buena voluntad, mucha buena fe en los comités, pero no siempre luego, a la hora de la verdad, suceden las cosas como estaba previsto. Ya les digo, yo en la diapositiva que tienen ahí, les explico que el Comité de Bioética de España, que fue creado por la Ley de Biomedicina en el 2007, como un órgano colegiado, como un órgano independiente de carácter consultivo que desarrollaría sus funciones con plena transparencia sobre las materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y las ciencias de la salud. Eso es lo que dice la ley. Transparencia, independencia, carácter consultivo, etc. Y, como digo, yo fui miembro de este comité en su primera composición. El comité empezó a funcionar en el 2008 y a los 4 años tenía que renovarse la mitad, no sucedió por sorteo. Bueno, en resumen, el comité cambió su composición por decisión del Gobierno y tenemos 2 informes sobre un tema sensible y delicado. En un comité que, como les dije, empieza a funcionar en el 2008, no deja de ser curioso que haya un informe del 2009 y otro del 2014 sobre el mismo tema, la interrupción voluntaria del embarazo. En el primer informe, en el del 2009, que es en el que yo era miembro del comité y del que puedo hablar, se avalaba la opción legal hoy vigente en España, que es un sistema legislativo que mezcla el plazo con las indicaciones en función de los criterios habituales de capacidad de decisión de la mujer y de protección del feto conforme aumenta la viabilidad. Esa ley no daba ningún problema en nuestro país, ha estado desarrollándose y sigue
hasta hoy. Pero el Gobierno actualmente ha hecho una propuesta, un proyecto de ley ya, que es el que ha sido evaluado en ese otro informe del 2014. El problema es que si en tan poco lapso de tiempo se puede cambiar de manera tan radical de opinión una alta instancia nacional. Claro que la composición es otra, ya dije, se renovó íntegramente, cosa que tampoco es habitual, los comités se renuevan por partes. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que de alguna manera me parece que pone de manifiesto de forma clara que a veces en los comités puede haber decisiones de carácter político, tentaciones, digámoslo así, del poder, de hacer los comités a la medida. Sinceramente, en muchos lugares es así, pero también hay grados. Hay comités con una trayectoria magnífica, que conocemos, que son un ejemplo, que toman en su composición la imagen con la semejanza a lo que es el contexto social para el que actúan. Otros, en los cuales las instancias de decisión que los forman carecen quizás de esa visión a largo plazo o de generosidad y los conforman a la medida. Claro, los gobiernos se alternan en poco plazo y esa visión corta yo creo que es un muy grave problema. Creo que eso deslegitima y creo que eso demuestra como poco sentido institucional. Pero la verdad es que pasa, la verdad es que sucede. Hay muchos más ejemplos. Quería pasarles algunos de ellos intentando ceñirme al tiempo. Hay muchos problemas que tienen que ver con otros tipos de comité. Ese lo he puesto pues, para entrar fuerte, pero hay muchos. Los comités de ética asistencial, los comités de ética de la investigación, los comités ad hoc creados para tratar problemas de investigación biomédica, de reproducción asistida, etc. Todos estos comités están hoy con problemas graves. ¿Cuáles son y cómo podemos resolverlos? Eso es lo que querría hablar con ustedes o poner en común con ustedes esta tarde. Me parece que quizás hay un lado oscuro en los comités y me parece que todos aquellos que hayan participado de algún tipo de comité, por ejemplo, un comité que evalúe ensayos clínicos, pongamos, que son los más característicos, comités de investigación, los más clásicos. Yo creo que hoy día está pasando una cosa. La primera es que en la forma de proceder del comité, sin ningún tipo de mala fe, están sucediendo una serie de hechos que alteran la misión del comité. Para empezar, el procedimiento. No hay procedimientos de trabajo claros, transparentes. Muchas veces los hay, pero están en el cajón. No se sabe bien si no interesa cumplirlos. Tampoco hay una buena conexión entre los comités del mismo país o de la misma zona. A veces, según qué comité, las decisiones son diversas y eso ya sabemos que nos lleva al mercadeo de comités. Vamos a llevarlo al comité que pensamos que puede ser más favorable. Y yo creo que sobre estas cosas hay que estar de aviso, porque si nosotros hemos concebido los comités como instancias críticas, no podemos evitar, no podemos caer en el dejar que los comités se conviertan en instancias dóciles. Las convocatorias. Mi experiencia es que a veces hay convocatorias absolutamente ininteligibles, tan cargadas de temas que sabemos que no se van a poder tocar. Tan cargadas y en las que los temas más importantes van al final. No vamos a llegar a ellos. Sin posibilidad tampoco de que después los miembros externos accedan muchas veces a la información previa con el tiempo suficiente para evaluarlo. Llegan los consentimientos informados, los proyectos, en montón y con muy pocos días para evaluarlos. Muchas veces, además, se mandan aplicativos
completamente poco amigables, difíciles de manejar. Llega tarde la documentación, los protocolos no contemplan muchas veces que se está trabajando con información sensible, se manda información por correo electrónico, con lo que eso luego es de peligro para ser reenviado y para tantas otras cosas. Y luego el tiempo entre las sesiones muchas veces es muy largo. ¿Y qué pasa entre una y otra? ¿Quién decide? Decide la comisión permanente. ¿Y quién es la comisión permanente? En algunos casos está muy claro, está perfectamente explicado quién es la comisión permanente, pero en otros no. Eso es el lado oscuro de los comités. También hay cuestiones que tienen que ver con que es trabajo voluntario. Creo que debemos plantearnos esto. Los recursos humanos y económicos, el soporte de la institución, el trabajo de los miembros debe ser pagado, debe ser gratuito. Todas estas cuestiones las tenemos sobre la mesa en todos nuestros países. Entonces yo quería aprovechar, ¿no?, la influencia del mercado. Aprobemos muchos protocolos. Mientras más ensayos hagamos, más fondos entran en la institución. Bueno, somos inocentes, ingenuos o excesivamente confiados si no somos capaces de ver que estas cosas pasan, que están ahí. Los comités deben ser eficientes y revisar muchos comités o revisarlos con mucho cuidado. ¿Hacer 5 al año o hacer 480 o 710, como hacen muchos hospitales de mi contexto? 1000 incluso. La influencia de la industria, la influencia de la crisis a la búsqueda de fondos. La verdad es que todo esto es muy complicado si no nos sentamos a ver cómo, además de aprobar, hacemos después el seguimiento. ¿Se hace el seguimiento de los comités? Pienso que no. Por otra parte, estas han sido denominadas muchas veces cuestiones de biopolítica, y lo son, porque realmente con meras buenas intenciones no vamos a llegar en ningún lado. El discurso bioético melifluo de qué buenos somos y queremos ser necesita el diga cómo. Que queremos hacerlo bien, lo sabemos, pero diga cómo. Y para eso, por ejemplo, los comités necesitan que sus miembros estén formados. Necesitamos una formación específica, porque los problemas son grandes y las discusiones que están debajo son muy importantes. Termino. Los problemas que los comités estaban iniciándose, que se veían desde el principio que podíamos llegar a tener, hoy día sabemos que están presentes, que pugnan por aparecer, que pugnan por tenernos atrapados con ellas. Y yo eso era lo que hoy, en una sesión como esta, con 1.200 personas preocupadas por los problemas, he querido poner con ustedes en común. Para mí es un reto el pensar que las cuestiones hemos de solventarlas, no simplemente alegrarnos de la gran bondad que supone trabajar cuestiones bioéticas por el bien de la humanidad. Eso, por supuesto, pero digamos cómo. Nada más, gracias.